de lípidos que está formada por fosfolípidos. En este caso, un ejemplo es un fosfoglicérido, en donde tenemos una molécula de glicerol, dos ácidos grasos, y este que ven en color azul es el fósforo, que está unido a el diglicérido, y por lo tanto se denomina fosfoglicérido. Bien, un ejemplo de fosfolípidos es una sustancia que nosotros conocemos como lecitina, ¿sí? Y bueno, una derivada de esta lecitina, que el nombre científico es fosfatidilcolina, tiene una sustancia que se llama esfingomielina. Estas son las principales en la capa externa de la biomembrana y son esenciales en la estructura. ¿En dónde encontramos mielina? ¿Les suena este último término? Mielina. Ustedes hablaban de una función que tiene que ver con que es mensajero, que los lípidos tienen una función mensajera o algo así. No, ni siquiera he calificado los del primer parcial. ¿No lo he calificado? ¿Tú qué sabes? No, chicos del grupo de exposición. ¿En el qué, perdón? ¿Sí? ¿En el nervio? A nivel de los nervios, exactamente. Y más específicamente a nivel de las neuronas. Esta lecitina y específicamente la esfingomielina es la capa que recubre a las neuronas, que no es esta es la lecitina, es la capa que recubre a las neuronas y que permite que se lleve a cabo esa, digamos, esa descarga eléctrica cada vez que se conectan las no las dendritas, las dendritas de las neuronas, y entonces se envían el impulso nervioso a la siguiente neurona, y de ahí hasta que llega y se forma esa idea, esa acción, eso cualquiera que sea la función que se tenga que hacer. Entonces la mielina recubre a las neuronas, bien, y la función es de conexión, ¿sí? Entonces, como ven, hablamos de una doble capa lipídica. Es precisamente esta doble capa de lípidos que van a formar la membrana del citoplasma. El citoplasma, recuerden, es la parte central de nuestras células o de todas las células. Y entonces el fosfolípido es de color amarillito, que va a permitir que cualquier sustancia que no sea un lípido, un hidrato de carbono, una proteína, algún mineral, pueda pasar a través de esta capa y vaya al interior de la célula. Vean ustedes, aquí tenemos la doble capa de lípidos, esta es uno, y como ven ustedes, un fosfolípido tiene una cabecita y tiene una colita. Entonces, la cabecita permite, la cabecita atrae el agua, por así decirlo. La cabecita afina el agua, la colita no. Entonces se atrae cualquier molécula, incluida agua. Recordemos que los lípidos, nos dijeron, pero los lípidos no son solubles en agua. No, pero en este caso el fosfolípido, la cabecita, permite la atracción de la molécula que tiene agua, sea agua como tal, una proteína o un hidrato, permite que pase, y entonces pasa a la otra cabeza que está del otro lado de la membrana para que la sustancia pueda pasar al interior. Y aquí lo vemos, una proteína llega a la cabecita del fosfolípido, el fosfolípido la transporta y llega, sería el interior de la célula, ¿sí? Y aquí tenemos un esquema de un fosfolípido. Tiene un extremo polar, que es la cabeza, y tiene un extremo apolar, que es el que no es, que es hidrofóbico, y el extremo polar de arriba es hidrofílico, ¿sí? Claro, la hidrofobia, chicos, y la hidrofilia. Cuando tenemos fobia es porque no toleramos algo. Cuando tenemos filia o hidrofilia es que sí toleramos esto. Bien, glucolípidos. Son lípidos complejos que se caracterizan por ser al menos un hidrato de carbono. Por ejemplo, la esfingosina más el ácido graso más un glúcido, y entonces forman los fosfoesfingolípidos, que ya hablábamos de ellos, que forman parte de algunas membranas, especialmente neuronas y del cerebro. Se encuentran también formando parte de bicapas lipídicas de las membranas, especialmente decíamos de las neuronas, y ayudan para eso, son los receptores de estos mensajes, de estas conexiones que se dan. Bien,
Decíamos que entonces la otra clasificación son los insaponificables. Son aquellos que no poseen en su estructura ácidos grasos. Y bueno, normalmente pueden ser moléculas lineales, pero en su gran mayoría son cíclicas, como el colesterol, y cumplen funciones muy variadas, ¿sí? Entre ellas podemos decir que isoprenos que sirven como mensajeros, terpenos, que son sustancias que están formando algunos aromas. Sus compañeras nos hablaban de aromáticos, etcétera. Bueno, algunos de los aromas que tienen las plantas están presentes precisamente por estos lípidos insaponificables, como los terpenos. El mentol, los olores de algunas flores son grasas que están desprendiendo ellas. Y bueno, este es un derivado de un terpeno, ¿sí? Carotenos, todos yo creo que en alguna ocasión hemos hablado o hemos mencionado un caroteno. Un caroteno es una grasa que va a dar un color y un sabor. Chicos, ¿qué pasa cuando ustedes, perdón, se me fue el término, pelan una naranja o una mandarina? ¿Qué sienten en su mano? ¿Y qué perciben en el olfato? Un limón incluso. Se siente como una sustancia grasosa. Entonces, ¿qué son estos? Son carotenos, ¿sí? Que están en las cáscaras de algunas vegetales, de algunas hojas incluso. Ustedes vean las hojas, por ejemplo, del eucalipto, y van a ver que la hoja se ve grasosa, se ve brillosa. Pues no es otra cosa más que un caroteno, un terpeno, que está dando, además de la protección, parte del color y parte del aroma que tiene este caroteno, ¿sí? El limonelo, por ejemplo, es otro que se encuentra en el limón y que cuando nosotros lo pelamos sentimos esa consistencia grasosa. Bueno, son lípidos insaponificables. El alcanfor, el eucalipto, chicos, todos estos son terpenos, ¿sí? Y bueno, también son terpenos algunas vitaminas como la A, la E y la K. Ya veremos con sus compañeras que hay vitaminas que son solubles en agua y vitaminas como esta que son insolubles en agua y por lo tanto solamente pueden solubilizarse en sustancias que tengan grasa. Y hablábamos, bueno, algunos pigmentos, algunos olores de frutas y verduras son este tipo de carotina y xantofila, que son un tipo de terpenos. Bien, entonces aquí vemos un resumen, chicos, de los lípidos. Ya decíamos, están conformados por carbono, oxígeno, hidrógeno y en algunos casos fósforo, azufre y nitrógeno. Se clasifican en saponificables o insaponificables. Son unas biomoléculas porque finalmente se requieren para la vida, no solamente del ser humano, sino de todos los habitantes de la Tierra, plantas incluso, ¿sí? Hongos. Están saponificables conformados por ácidos grasos, que son la unidad básica de los lípidos, y a su vez esos ácidos grasos, de acuerdo a la presencia o no de enlaces dobles, pueden ser saturados o insaturados. Y cuando hablamos de insaturados, si solamente tienen un doble enlace, se denominan monosaturados. Si tienen varios dobles enlaces, se denominan poliinsaturados, ¿sí? Entonces, si los saturados no tienen dobles enlaces en sus átomos de carbono, y los insaturados sí los tienen y pueden ser monoinsaturados cuando solamente hay uno, o poliinsaturados cuando hay más de uno. También tenemos en los saponificables a los complejos y a los simples. Complejos, aquellos que tienen, además del ácido graso o el lípido, alguna otra sustancia, fósforo, un hidrato de carbono, azufre o nitrógeno, es decir, alguna sustancia de tipo proteica, o simples, como las grasas que encontramos en la cera de la abeja. Insaponificables, no contienen ácidos grasos, y entre estos encontramos terpenos, eicosanoides y esteroides, específicamente esteroides como las hormonas, estrógenos, progesterona y algunas otras más. En el caso de los que los ácidos grasos dobles también se subclasifican en cis y en trans, y ahorita les explico muy brevemente esto. Y bueno, los lípidos de dos polos, estaríamos hablando de los fosfolípidos, y hablábamos de una cabecita polar y una parte no polar.
Recuerden esa cabecita que tenía un circulito y dos patitas, ok. La cabeza es soluble en agua, la cola no es soluble en agua, por lo tanto la cabeza es la que se encuentra en la membrana de la célula. Imaginen que esto donde dice no contiene ácidos grasos es una célula. En esta parte, en la membrana, hay una doble capa de fosfolípido. En el extremo hay un polar, en el centro hay no polar y en el otro extremo hay nuevamente primero un no polar y después un polar que permite que las distintas sustancias y moléculas entren a la célula. Bien, rapidísimo, insaturados, chicos. Cuando hablamos también tenemos ácidos grasos cis y ácidos grasos trans, tan rápido como que los cis generan precisamente que la grasa se mantenga junta, pero no de una manera rígida que impida su digestión. Y esta se da de manera natural, como cuáles serían los cis, los que encontramos, por ejemplo, en las grasas, en las ceras o los terpenos. Un ácido graso trans es un ácido graso que ha sido procesado a nivel industrial. Todos los alimentos industrializados, por ejemplo, la margarina, que no es un producto natural, es una grasa que ha sido procesada a nivel industrial. Ni siquiera la cantidad de leche que trae o de grasa de leche es mínima, trae más grasas artificiales, son grasas trans. Todos los alimentos industrializados, los gansitos, las galletas, están preparadas con ácidos grasas trans, que hoy se sabe generan problemas de cáncer, a nivel de absorción, están involucradas en el desarrollo de obesidad y de problemas de aterosclerosis, de problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí ejemplos de ácidos grasos saturados, como el de la manteca, solamente vemos enlaces sencillos, y grasos no saturados, y aquí vean lo que decía, era una línea, y donde está el doble enlace, por eso vemos esta unión, doble unión, es en donde se da un codito. Esto no significa que sea de difícil digestión, simple y sencillamente es un ácido graso monoinsaturado. Tiene un doble enlace en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el carbono 9 está el doble enlace. Y siempre recuerden que tenemos el grupo carboxilo, que es acá donde está el carbono, y los dos hidrógenos y el oxígeno. Bien, preguntas hasta aquí, chicos. Ya me llevé parte de la clase. ¿Preguntas, jóvenes? Y Tania, que sepa hace mucho inglés, no, Pues ni yo. ¿Preguntas, chicos? No, ninguna. Ok. Nada más déjenme compartir esto último con ustedes, por favor. Pues es que yo tenía que exponer, es parte de mi calificación y esta... Bien. ¿Pueden observar esto, chicos, por favor? Pues eso pero pues es bien. Bien. Hablábamos de ácidos grasos esenciales y recuerden que lo esencial tiene que ver con que el organismo no tiene la capacidad de producirlo, además de que cumple funciones biológicas muy importantes. Bien, un ácido graso saturado, al tener todos los carbonos llenos, no permite precisamente que entre ninguna otra sustancia benéfica y se encuentra principalmente en productos de origen animal, además de productos, por ejemplo, con el huevo. Ácidos grasos monoinsaturados ya tiene un doble enlace y esta es la abreviatura, la MUFA, o bien los ácidos grasos poliinsaturados tienen más de un doble enlace, ¿sí? Y sería aquellos que se encuentran, por ejemplo, en los aceites de oliva, en algunos tipos de pescado, en las aceitunas, en almendras, aquí algunas de las funciones. Recuerden todo esto, la presentación también ya se las voy a compartir. En el caso del colesterol, chicos, el colesterol viene como tal en los alimentos, pero además el ser humano tiene la capacidad que siempre y cuando existan moléculas de ácidos grasos o de triglicéridos, a nivel del hígado nosotros podemos producir colesterol. Por eso es tan importante cuidar, no rebasar esos 300 miligramos por decilitro, o estos 300 miligramos o 250 al día
de ingesta de colesterol, ¿sí? El colesterol se va a depositar a nivel de las placas de arterias, provocando, entre otras cosas, o algunos otros problemas, aterosclerosis y derivado de esto, problemas a nivel cardíaco, cerebral o de algunos otros, de alguna otra índole, ¿sí? Entonces ya sabemos que la digestión de todos los nutrimentos inicia con enzimas. Recuerden que para los lípidos sí tenemos una enzima a nivel de la saliva, que es una lipasa, a diferencia de las proteínas que se empiezan a absorber hasta el estómago. Entonces, hablar de la digestión de los lípidos, ya les decía, es pensar en esos kilomicrones que nos mencionaba su compañera Beatriz, que una vez que la grasa ha sido digerida por las enzimas, entonces el kilomicrón, va a servir para transportar estas al hígado, enviarla hacia las células en donde se requiera, y por último, si no se necesitó para producir esas 9 o aportar esas 9 kilocalorías que llevaba, la va a transformar a nivel hepático, la empaqueta en un glicerol y 3 ácidos grasos, ¿sí? Esos ácidos grasos libres que llegaron a hígado, después de que al llegar a la célula, si no se necesitaba energía, regresa nuevamente a hígado lo empaqueta, dice, aquí tengo un glicerol y tengo 3 ácidos grasos, los junto y entonces ¿a dónde los mando? Vía linfa los manda a tejido adiposo en forma de partículas de grasa para llenar una célula grasa, ¿sí? Bien, a ver, ya no sé ni dónde voy. Y había de los que quieran inscribirse por iniciar la chingada. Digo, ya me gustaría... Bien, lo primero que se debe facilitar o suceder para que se produzca la digestión de los lípidos es emulsionar. Imaginen ustedes una emulsión como es envolver en jabón algo para quitar la grasa que tenemos en nuestras manos. Eso permite que se formen glóbulos de grasa que permite que se aumente la superficie para que puedan actuar las enzimas sobre ella. Para esto se necesita un agente emulsionante que no es otra cosa más que los ácidos biliares, que están conformados, entre otras cosas, por bilis y por fosfolípidos, que realizan esta función de envolver cada partícula de grasa para facilitar la digestión. Es entonces cuando, una vez que se produce esa emulsión, ese enjabonamiento de los lípidos, empiezan a actuar las enzimas que vienen del páncreas. Estas enzimas van a provocar la hidrólisis precisamente de los lípidos, van a separarlo, y van a ir separándolo. Primero liberan un ácido graso, después otro ácido graso y ya nada más queda uno unido al glicerol. Entonces, una enzima en particular que se llama triacilglicerolesterasa, es una lipasa que proviene del páncreas, separa el glicerol del ácido graso y es entonces cuando ya puede ser absorbido para que pueda ser transportado a hígado y se lleve a la producción de energía, o de ahí nuevamente se regrese a hígado para almacenarlo. Tenemos también enzimas específicas que actúan contra el colesterol, y un ejemplo es el colesterol esterasa, y esta enzima también tenemos las fosfolipasas que actúan degradando los fosfolípidos, que lo liberan en un ácido graso libre, y en un lisofosfolípido, un o dos lípidos unidos a una molécula de fósforo, ¿sí? Y bueno, aquí vemos a las diferentes enzimas en la parte derecha. Vemos en la boca cómo entra, qué lípidos entran, en el estómago qué enzima interviene, por ejemplo la lipasa lingual a nivel de la boca, que va separando estos triglicéridos, y si llegaron a estómago continúa con la digestión de estos, de los fosfolípidos y los ésteres de colesterol. A nivel de páncreas se secreta la lipasa pancreática, que separa esos triglicéridos por la intervención también de la bilis y de todas las sustancias biliares, las sales biliares, que llevan sodio y potasio, entre otros, y empieza a separar esa molécula que veíamos de 3 ácidos grasos más un glicerol en 2 ácidos grasos, y ya de ahí
e ingresan las fosfolipasas que separan los fosfolípidos a ácidos grasos libres y lisofosfolípidos, y la colesterol esterasa, que se produce a nivel intestinal y separa el colesterol de los ácidos grasos para que puedan ya ser absorbidos. Ya decíamos que la absorción se lleva a cabo a través de las células presentes en el tubo digestivo, principalmente a nivel del intestino delgado. Estas pueden llevar hacia los distintos órganos por circulación linfática los distintos lípidos que han sido digeridos, ¿sí? Se estimulan también la liberación de algunas hormonas como la enterogastrona y la colecistocinina. Esta hormona es muy, muy importante, chicos. Ella estimula a la bilis y al intestino, al hígado primero, para que el hígado elabore bilis. Y entonces envía esa bilis a la vesícula biliar para que cuando nosotros ingerimos algún alimento que contiene grasa, inmediatamente la bilis empieza a contraerse y envía a intestino delgado la bilis para hacer la emulsión e iniciar la digestión de los lípidos. Aquí vemos cómo estas grandes gotas de lípidos que vienen de nuestra dieta. Imaginen, este es el intestino, la parte que estoy señalando ahorita, déjenme pongo un puntero. Este es el interior de nuestro intestino y vienen esas grandes gotas de lípidos que están formados tanto por triglicéridos como colesterol. Entonces, el hígado empieza a detectar que ya hubo grasa y entonces, además de producir más sales biliares, entre las cuales va la bilis también, le dice a la vesícula, el sistema nervioso le dice a la vesícula, empieza a contraerte para que deseches hacia intestino, por decirlo de cierta manera, o envíes, escupas, secretes hacia intestino, estas sales biliares, y entonces se emulsionan. Vean cómo se forman partículas ya más pequeñas de grasa que están rodeadas de sales biliares, que son estos puntitos color verde o negro que se observa. Esas sales biliares hacen que ya pueda intervenir aquí alguna enzima y forman lo que nosotros llamamos micelas. Esas micelas son partículas que ya pueden ingresar, pasar por la membrana. Esta es el borde en cepillo del intestino, esta es la parte interna del intestino, esta es la pared externa, y entonces ya como micelas de colesterol o de ácidos grasos libres ingresan al tejido del intestino y entonces se envuelven por el kilomicrón, esas grasas que veíamos con su compañera de VLDL, LDL o HDL, y entonces lo envuelven para que pueda pasar al capilar sanguíneo, pero ya les decía, como son insolubles en agua, tienen que ir a un capilar distinto que va a la par de la vena a la arteria, que se llama vaso linfático, y este es el que lo lleva a hígado, para que entonces hígado decida a qué célula se va, o más bien va a la célula, y entonces si no se requiere, se regresa nuevamente a hígado. Otra situación aquí es que las sales biliares se reciclan, es decir, regresan otra vez a hígado, se empaquetan para formar la bilis y se almacenan en la vesícula biliar. Y ya veíamos, una vez que un triglicérido se va rompiendo por la acción de las enzimas, llega hasta un monoglicérido y ácidos grasos libres. Esos monoglicéridos son los que se van a empaquetar aquí en forma de kilomicrones junto con el colesterol y una proteína para formar esas partículas de lípidos que van a llegar finalmente a las células, y si no se requiere como energía, se empaquetan nuevamente, se unen a un glicerol y se almacenan en tejido adiposo. Los kilomicrones son transportados al hígado, donde los triglicéridos se empacan de nuevo en lipoproteínas y se transportan al tejido adiposo. Esas lipoproteínas LDL, HDL o LVDL, ¿sí? Y se transportan al tejido adiposo para almacenarse y quedarse como tejido de reserva para cuando se requiera, para cuando ustedes tengan un periodo de ayuno, para cuando por alguna enfermedad
no se pueda llevar a cabo alguna dieta de forma correcta, y entonces el organismo va a hacer uso de estos lípidos. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Preguntas, chicos? 36. Chicos, ¿quedó claro el tema de lípidos? Sí, profe. Ok, Sí, bien, maestra. bien, muchas gracias. Chicos, necesito mucho de su colaboración. Yo sé que el próximo jueves inician exámenes finales, si mal no recuerdo, el día 2, pero sí necesito que los dos equipos que faltan puedan concluir su exposición. Las dos estrategias son las siguientes: una, que graben su exposición y no la puedan compartir, o la otra, que todos me regalen 2 horas, chicos, 2 horas nada más, mañana, hoy, mañana o pasado mañana, en el momento que ustedes tengan tiempo. Sería cuestión de que se pongan de acuerdo y ustedes me avisen cuándo. Yo normalmente, tanto hoy como mañana, tengo lleno hasta las 7 de la noche, pero hoy no hay ningún problema, estoy en el centro universitario y ahí podríamos hacer la sesión, pero pónganse por favor de acuerdo y díganme cuándo me pueden dar esas 2 horas. ¿O cuál sería la opción? ¿Les parece bien si lo dejo abierto y ustedes deciden cuál sería la mejor opción para poder permitir a los dos equipos presentar su exposición, por favor? Y que me avisen por el grupo cómo podríamos hacerlo. Sí, maestra, nosotros le avisamos. Para poder cerrar todos estos ciclos. Observar cómo calculamos requerimiento energético, cómo hacemos la distribución de ese 55 a 60 de hidratos de carbono, de 10 a 15 de proteínas y el resto de lípidos, cómo hacemos cálculo de a cuántos gramos primero a cuántas kilocalorías, después a cuántos gramos de hidratos de carbono, de proteínas y